Si hay algún siglo que creo que ha sido injustamente tratado, es el siglo XIX. La gente no tiene idea de cómo este siglo fue, de lejos, el más importante de la historia mundial. Algunos creen que fue el siglo XX o XXI, aunque el XXI apenas inicia y el XX no lo fue. Porque fue un siglo de resultados, por así decirlo. Claro que todo es consecuencia y resultado de algo anterior, así que todos los siglos obviamente serían resultados y consecuencias de siglos anteriores. Pero el 19 es diferente porque es literalmente un nuevo capítulo en la historia humana. No sería un párrafo o una página en medio de un libro o de un capítulo más grande, sino que sería un capítulo entero. Fue algo nuevo y singular. Lo que pasó en el siglo XIX equivale a al menos 10 siglos de otros tiempos, y pocos comprenden la relevancia de ese siglo. A quienes les gusta la historia suelen preferir periodos antiguos, una civilización favorita, la Edad Media o del siglo XX en adelante. Algunas del periodo de las grandes navegaciones, pero el siglo XIX no llama tanto la atención. Ya mencioné en el canal cómo realmente la Guerra Fría, sobre si fue la primera, segunda o tercera Gran Guerra Fría. ¿Qué fue lo que comenzó en el siglo XIX? Ese enfrentamiento que sería el inicio de la disputa de fuerzas entre la civilización anglosajona y las fuerzas euroasiáticas. Porque lo que tuvimos antes del siglo XIX fue el establecimiento europeo, con los imperios europeos formando sus imperios en un largo y gradual proceso de expansión, que no fue nada fácil y no tan rápido como la gente piensa. Muchas personas también tienden a pensar que los imperios europeos simplemente llegaron de la nada, invadiendo y anexando, cuando en realidad fue algo muy gradual. Si vivieras en esa época ni notarías el expansionismo, porque simplemente no eran lo suficientemente fuertes para poder hacer eso. Tuvieron que empezar poco a poco, tomando los bordes primero. El imperio portugués, por ejemplo, era mucho más una especie de confederación económica que propiamente un imperio. Los portugueses debían aliarse con las élites locales para mantener su presencia en la región. Cualquier oscilación en esa asociación, y ellos eran expulsados hasta encontrar otro socio en la región, como sucedió en Japón y en la India. Un ejemplo de que no fue una blitzkrieg marítima ni una ola expansionista es el caso del Comodoro Kanhoji Angri, que tenía una flota de barcos lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los europeos en una sola batalla. Logró derrotar él solo a una fuerza combinada de barcos portugueses e ingleses. Kavalampanikar, diplomático en la India en los años 1950, es poco conocido, pero tiene uno de los mejores libros sobre la historia de Asia. Cuenta cómo, lejos del imperialismo europeo, era una fuerza dominante e incontrolable. No solo tardó en suceder, tampoco fue un evento pasivo para los asiáticos, siendo que, en algunos casos, algunos de los príncipes y reyes indios tenían en el bolsillo a parlamentarios ingleses corruptos que aprobaban leyes que beneficiaban a los indios en el comercio, o ponían a militares ingleses a luchar en guerras contra otros príncipes indios rivales. Uno de ellos, Muhammad Ali, mantenía una especie de soborno mensual sobre 6 miembros del parlamento inglés al mismo tiempo, y lograba incluso influir en decisiones del Imperio Británico y de la poderosa Compañía de las Indias. El imperialismo europeo solo tendrá éxito al convertirse en una fuerza imparable. Desde el segundo cuarto del siglo XIX, por la tecnología y la cuarta singularidad tecnológica, la revolución industrial transformó la naturaleza social del planeta y puso a los europeos siglos adelante de otros países. La conquista de las Américas, especialmente la caída de los imperios Inca y Azteca, está exagerada. Se dice que solo 200 españoles con armas de fuego asustaron a incas y aztecas con su tecnología, como si tuvieran poderes mágicos o fueran dioses, lo cual es falso y absurdo. Los aztecas e incas nunca se intimidaron por eso, por esa tecnología superior de las armas de fuego, sobre todo porque en esa época ni siquiera eran tan superiores así.
para las armas de fuego. Entre un disparo y otro pasaban varios minutos, lo que hacía toda la diferencia. En el campo de batalla solo disparaban una vez y luego peleaban con espadas reales. Los españoles solo tuvieron éxito porque lograron organizar una coalición de tribus locales insatisfechas con el imperialismo azteca e inca, que siempre exigía tributos, principalmente de personas, para ser sacrificadas en rituales religiosos. Los españoles simplemente organizaron a los insatisfechos y ganaron porque ahora sí eran mayoría. No fue tan impactante tecnológicamente como dicen en las escuelas, porque aztecas e incas ya estaban en la tercera singularidad tecnológica igual que los españoles. Lo que es diferente del siglo XIX, porque aquí sí vimos enfrentamientos entre civilizaciones de diferentes singularidades, luchando, y ahí sí, la superioridad numérica de los nativos, desde entonces, ya no fue suficiente para contraponerse al poder y la tecnología de los europeos. Fueran los ingleses, en la actual Sudáfrica, en la guerra anglo-zulú, donde por ejemplo en la batalla de Rorke's Drift, aproximadamente 140 ingleses vencieron a 4.000 africanos, como en la guerra del opio en China o cuando Estados Unidos forzó la apertura comercial en Japón en el siglo XIX. Gracias a esa singularidad se evidenciaría la diferencia de poder entre europeos y Estados Unidos respecto a otras naciones en globo, pero ese cambio tecnológico no afectó solo a la guerra, sino literalmente a todo, porque cuando hablo de singularidades tecnológicas, te recomiendo ver un video aquí en el canal para entender cómo estas 4 tecnologías cambiaron nuestra percepción del universo. Es importante recordar que todo cambió. Fue un parteaguas, un divisor temporal. Y eso es lo que deja claro por qué el siglo XIX fue tan importante, porque podemos dividir la historia de la humanidad en antes y después del siglo XIX. El volumen de transición humana no tuvo equivalente. En California, por ejemplo, después del descubrimiento de oro en 1849, la población de California era de 100.000 personas y en 1852 ya había saltado a 500.000 personas. Países como Brasil, Argentina y Estados Unidos, que antes tenían poca población, iniciaron el siglo XIX con pocos habitantes, pero en el siglo XX ya tenían poblaciones muy grandes o notables. Las redes de inmigración formarían naciones con bases demográficas de pueblos que antes no se habrían conocido. Estados Unidos sería el epicentro de latinoamericanos, europeos y asiáticos en el oeste de Estados Unidos. La mano de obra china construiría la infraestructura que haría posible vivir en esa región, que hasta entonces era prácticamente inhabitable. En 1849 había 76 chinos en California, al final de 1850, 4.000 en 1852, 20.000 y para 1876 ya había 111.000 chinos, es decir, el 25% de todos los habitantes no nativos del estado. Brasil también seguiría ese camino, pero un poco más tarde, a principios del siglo XX. En cualquier otro período sería impensable crear una nación con mano de obra japonesa, italiana y alemana. Por ejemplo, si desde Río de Janeiro enviaras un mensaje a París en 1800, uno tardaría en promedio 60 días en llegar. Pero en 1899 un mensaje enviado desde Río de Janeiro a Tokio, en Japón, mucho más lejos que París, en Francia, ya tardaría entre 10 y 15 minutos gracias a la invención del telégrafo. E incluso si fuera alguien viajando, el viaje de Río de Janeiro a París pasó de 60 días en 1801 a solo 20 días en 1891. En 1801 decirle a un hombre de formación media que el ser humano volaría algún día se vería como imposible o brujería. Pero en 1899 no solo ese hombre educado sabría que eso es posible, como también aceptaría que algún día sería imposible llegar a la luna. En 1899 casi todas las leyes de la física, como aerodinámica y termodinámica, ya estaban establecidas. En 1801 era impensable un transporte terrestre más rápido que los caballos, pero en 1899 el automóvil ya estaba entrando en pleno funcionamiento. Lo mismo aplica para la teoría de la evolución y los conocimientos de geología.
Si llevaras a un hombre promedio de 1801 a 1899, no entendería ese mundo. Un hombre con educación promedio en 1899 podría adaptarse en pocos días si fuera traído a 1999. Las tecnologías y mecanismos del siglo XX solo aplican teorías del siglo XIX. Un lector de ciencia ficción de 1899 ya conocería ideas como armas, láser, viajes en el tiempo y espacio, telecomunicaciones y medios de transporte voladores. En los mapas de 1800 había espacios vacíos por territorios desconocidos, pero en 1899 ya estaban completamente llenos en todas partes. Otro aspecto relevante es que el siglo XIX originó naciones titánicas, distintas de los imperios europeos, ya que serían naciones grandes, con conexión territorial continua, a diferencia de los imperios europeos que no la tenían entre sus metrópolis y las áreas conquistadas. Eso hizo que la relación dentro de esos imperios nunca fuera realmente igualitaria, ni resultara en la construcción de una especie de identidad nacional igual. En el imperio, quienes no nacían en la metrópoli nunca se sentían parte de la misma identidad nacional. En la práctica, esos imperios no serían una sola organización política, sino una élite controlando a otras élites regionales. Pero las naciones titánicas serían diferentes, porque la continuidad territorial, pese a la diversidad étnica y cultural, generó pertenencia nacional. Algo que los imperios europeos nunca lograron fue esa explosión de tecnologías, movimientos humanos y zonas poco ocupadas en ciertas partes del globo. Harían posible el surgimiento y ascenso de países titanes, naciones más grandes demográfica y territorialmente que las europeas, y con el tiempo mayor potencial económico y militar en las Américas. Esa ecuación de tecnología, demografía y territorio a ser ocupado tendría como resultado Brasil, Estados Unidos, México, Gran Colombia, Confederación Perú-Boliviana, Argentina, y las bases para lo que en el futuro sería Canadá en Eurasia, el Imperio Ruso y las bases de lo que sería la India, a través de la India Británica y en el Pacífico, Australia. China no cuenta, porque fue una excepción siendo un titán desde la antigüedad, fue una anomalía histórica y geopolítica. De cualquier forma, la construcción de esas naciones habría sido imposible de manera permanente en otros periodos, porque las nuevas tecnologías hicieron posible la gestión de esos vastos territorios. Aún así, solo los titanes sobrevivirían o se volverían verdaderos titanes, aprovechando su potencial. En América, Brasil, Estados Unidos y en Eurasia, el Imperio Ruso, aunque con distintos nombres, mantendría la misma base geopolítica, y la India, México, Argentina, Australia y Canadá no se convirtieron en titanes. La Gran Colombia y la Confederación Perú-Boliviana se dividirían en pedazos más pequeños, así que ese reajuste geopolítico le quitaría a los imperios europeos el control mundial. Más específicamente, las naciones marginales de Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Portugal y España, que son marginales porque están justamente en los márgenes del continente europeo, curiosamente serían los únicos en formar imperios globales. Un factor que aceleraría la pérdida de proyección europea sería la unificación de Alemania. Las potencias europeas hasta el siglo XIX consideraban a Europa Central y Oriental como estados fragmentados y volubles, que solo servían para la protección de fuerzas provenientes del interior euroasiático, como los kanatos nómadas en la antigüedad y mucho después el Imperio Ruso y el Otomano. El papel organizador geopolítico de ese mosaico recaía sobre el débil imperio austrohúngaro, que no era tan fuerte militarmente, pero era extremadamente hábil política y diplomáticamente. Las potencias marginales europeas se sentían libres de proyectarse por el Atlántico hacia el mundo. Pero el nacimiento de Alemania en el siglo XIX iba a cambiar eso, porque Alemania ya nació muy fuerte básicamente de un año para otro. En un abrir y cerrar de ojos, nacía en pleno corazón de Europa un estado súper fuerte, más fuerte que las potencias marginales. La región, antes vista como segura y un colchón ante amenazas euroasiáticas, ahora se volvía una nueva amenaza. Los planificadores de las potencias marginales, que en el siglo XIX ya serían prácticamente solo el Imperio francés y el Imperio británico,
tuvieron, en un corto periodo de tiempo, que reorientar su estrategia global. Esa reorientación permitiría destacar a dos grandes naciones, Estados Unidos y el Imperio de Brasil. En el lejano oriente permitiría al Imperio de Japón crecer, aunque no sería titán. Estados Unidos y el Imperio de Japón aprovecharon la confusión geopolítica del siglo XIX. El Imperio de Brasil no lo hizo. La inestabilidad política y la geografía dificultaron ese proceso. La antigua obsesión brasileña de alinearse con alguna nación europea limitó las ambiciones de Brasil de proyectarse como imperio o convertirse en un titán. Irónicamente, en el apogeo del poder europeo por la cuarta singularidad tecnológica, la revolución industrial, surgieron fuerzas que diluirían la era europea. En la década de 1890, por primera vez, un imperio europeo fue derrotado en guerra ofensiva por una nación no europea, Estados Unidos. En 1905, por primera vez, un imperio europeo, el Imperio Ruso, sería derrotado por una fuerza que ni siquiera era occidental, el Imperio de Japón. La civilización china es un caso curioso que merece análisis. Siempre fue un titán, como mencioné, incluso cuando la tecnología no permitía gestionar grandes territorios. A lo largo de la historia hubo varias Chinas, pero siempre fue la misma civilización, solo cambiando de nombre y en parte de territorio. Curiosamente, es cierto, remodeló 2000 años de pensamiento geopolítico en el siglo XIX, cuando, a partir de la Guerra del Opio, pasó por una enorme sucesión de desgracias, que solo terminarían en la década de 1970. El siglo XIX fue una época de transformación global. Lo que ocurrió en solo 100 años, de 1800 a 1900, fue como si hubieran sido 10 siglos de otros periodos. No hay precedente de tantos cambios en tan poco tiempo, y como era de esperarse ante estos cambios, las personas perdidas recurren a lo oculto. No es de extrañar que en el siglo XIX tuviéramos una explosión de sectas, doctrinas esotéricas, misticismo y sociedades secretas. Al hablar de sociedades secretas hay dos tipos principales, religiosas y políticas. Las políticas son aquellas que intentan articular algo por debajo de la mesa para interferir en asuntos de gobierno, de economía o de Estado. Las religiosas son aquellas que practican alguna religión o esoterismo prohibido en el país de donde son. Y usamos la palabra sociedades secretas porque su asociación y actuación era lo que estaba limitado, porque en la mayoría de los casos no son tan secretas así. El siglo XIX es ideal para estudiarlas. En China, la sociedad de los puños justos y armoniosos realizó la revolución de los boxers, también conocida como la sociedad de las grandes espadas, o también los Gelaoui, los más famosos, las tríadas chinas. La historia de China está llena de sociedades secretas desde la antigüedad. En Japón, los Genyosha y la Sociedad del Dragón Negro, que curiosamente estaban ligados al gobierno del Imperio de Japón, eran brazos para espionaje y misiones clandestinas en el extranjero, similar a lo que Irán hace hoy con milicias en Medio Oriente. Solo que en el extremo este y sudeste de Asia, aunque llegaron a actuar en Estados Unidos, África y América del Sur. Esa sociedad secreta japonesa inspiró al general alemán Karl Haushofer a fundar una sociedad similar llamada Dragón Verde en la Alemania nazi. Varias décadas después, en Occidente, muchas de esas organizaciones todavía causarían un gran desorden, mezclando misticismo y religión con antropología y geopolítica. Estudiar esas sociedades es interesante. En tiempos de incertidumbre y dudas, la gente suele buscar respuestas en lo oculto y el esoterismo ante la falta de consuelo. Esto da lugar a oportunistas y manipuladores. Por eso, no sorprende que estas situaciones hayan explotado en el siglo XIX. Gracias a todos, espero que les haya gustado. No se olviden de compartir el video con todos los que conozcan para ayudar al canal a seguir creciendo. Su apoyo es muy importante. Un abrazo y hasta el próximo video.